ese juicio? Bien, profe, gracias a Dios aquí, vea, estudiando, preparando a ver cómo nos va. Voy aquí a iniciar un momentico la grabación para Dele, pues. hacer doble grabación para que no haya ningún inconveniente. Eh, Profe, disculpe, ¿usted en qué institución es rector? Institución Educativa Enrique Pupo Martínez de Valledupar, institución de educación preescolar, básica y media en Colombia. Profe, usted, su posgrado, ¿en qué está eh, orientado? ¿Fue orientado? Yo tengo 3 posgrados, uno en especialización en física, maestría en física y el doctorado en educación. Bueno, profe, la intención de la entrevista Sí. es un podcast que estoy realizando con la intención de abordar la temática relacionada con la gestión del talento humano en las instituciones educativas y la gerencia organizacional en el siglo XXI. Entonces, para ello, voy a realizar una serie de preguntas relacionadas con la temática para que usted me vaya orientando al respecto. Con Entonces, gusto. para iniciar, la primera pregunta es, ¿podría explicarnos qué se entiende por gestión del talento humano en el contexto educativo? ¿Qué entiendo yo por gestión del talento humano? Sí, señor. Sí, señor. Hay una tendencia, hubo una tendencia en muchos tiempos sobre la conducción gerencial o la línea gerencial en las escuelas. Usted sabe que eso es traído desde la visión de la eficiencia y la eficacia de la corriente americana. Y por ende, todo ese tipo de componentes adicionales llegaron a este mundo aparte que es la educación, refiriéndonos no a la educación superior, sino a la educación para preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en Colombia y creo que en el mundo, sobre todo nosotros los países de Latinoamérica que siempre recibimos las olas de esas modas. Llegó un momento en que se transfirió más que talento humano, el recurso humano, la idea de recurso humano, concebir el, eh, la organización escuela como si tuviese un recurso renovable o no renovable, que es recurso humano. Me gusta la pregunta suya porque habla sobre talento humano, que es el punto que diferencia la realidad gerencial visionada como empresa a una organización de formación de producto inmanente, como es la educación. Talento humano como tal es para mí, desde la perspectiva de muchos otros también, la verdadera referencia que hay que hacer a todo lo que contamos en la escuela. Pero la problemática es cuánto talento humano tenemos. Tenemos talento humano desde los niños, que son niños, niñas, jóvenes, adolescentes a los que atendemos, como talento humano a todos los funcionarios administrativos, servicios generales y maestros. Entonces, todo es una combinación desde la perspectiva de entender ahora sí la escuela como una organización, la cual tiene objetivos, metas claras, que si nos vemos en el orden de la Constitución colombiana y de la ley, lo que es la meta de la organización, establecimiento educativo, es formar personas con capacidades para el autosostenimiento,
la autonomía funcional, ciudadanos valiosos para el país, proactivos y en ese orden. Entonces, entendiendo ese contexto, la gestión del talento humano radica en que cada componente, su principal objetivo es que cada componente de él entienda la influencia que tiene sobre los demás talentos humanos que hay. Que la realidad funcional de una organización donde lo que trabajamos es con talentos humanos debe ser teniendo en cuenta que afectamos a nuestro par como a los que no son pares en nuestros accionarios. Entonces, la perspectiva de tu pregunta radica que la gestión del talento humano debe verse desde la perspectiva de lo que es el ser humano, desde la perspectiva de la proyección del ser humano para una persona que sea capaz de ser autónoma, proactiva, que participe de la vida social desde la perspectiva de hacer crecer lo social, o sea, lo organizacional, no desde la perspectiva de sí mismo, no la perspectiva egoísta, que es también una componente de nuestro talento humano, pero sí liberarnos de esa componente y entrarnos al mundo de lo que es el trabajo cooperativo, el trabajo entre pares y no pares en pro de un fin propio de cada uno, el trabajo de la complementariedad, que en una organización, bajo un mismo fin, hay personas que tienen talentos diferentes y talantes diferentes, pero que dichos talentos y talantes se convierten en una complementariedad que hacen que esa organización pueda alcanzar los fines. Es gestionar esos talantes, esos talentos, esos caracteres, esas voluntades, esos valores inherentes en cada uno para convertirlos en valores organizacionales. Ese es el trabajo. Construir una estructura basada en los valores institucionales que están fundamentadas en el fin y la misión de la organización. Esa es mi visión. Ok, profe, perfecto. Profe, por acá tengo otra preguntita. Son alrededor de 6 preguntitas que tengo preparadas. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué considera que la gestión del talento humano es un aspecto fundamental en el siglo XXI? El siglo XXI tiene unas ventajas, como lo dice Simon Bowman, una ventaja, una diferencia, más bien una diferencia grandísima al siglo XX y mucho más grandísima al siglo XIX, que es el nacimiento de una nueva sociedad o de una nueva humanidad, como lo definió Bowman, la sociedad líquida, donde nuestros humanos, nuestras personas, nuestros talentos están organizados ya no sobre la referencia al modernismo eh, que predictista, sino a un modelo de vida donde las predicciones y la incertidumbre es más grande, pero que no importa la incertidumbre. Lo importante es poder vivir el momento hacia donde vamos. Y si toca cambiar de rumbo, cambia. Es decir, es un modo adaptativo de la humanidad. También gozamos o sufrimos o adolecemos de una sociedad donde nuestras problemáticas socioemocionales son grandes. Esa particularidad de depender mucho de los demás que se acrecentó en estos tiempos, y si miramos ahorita no solo el siglo XXI, sino el siglo XXI post-pandemia, es aún peor, donde las crisis socioemocionales son fuertes, lo cual implica que atender esa particularidad de la gestión del talento humano para que éste no decaiga, para que éste no salga del rumbo esperable, no predecible, sino esperable, en el sentido de que para que un talento humano funcione como tal dentro de una organización, él debe estar en la plenitud de sus funciones, en la plenitud de sus gozos, en la plenitud de las posibilidades de lograr y hacer cosas. Por eso es tan importante la gestión del talento humano. Ya no nos quedamos en el simple hecho
de que el ser humano, él por sí mismo tiene que dar solución a las cosas. Ya no podemos vivir de la buena fe del ser humano. Tenemos que vivir dentro de un mundo organizacional donde cada ser humano es importante y hay que atenderle su diversidad, su diferenciabilidad, sus condiciones para que él mejore continuamente. Si eso no lo logramos desde la gestión de la institución, no podemos, no podemos crecer la institución. Profe, ¿qué importancia tiene dentro de una institución educativa esta parte de la educación, de la gestión del talento humano en el siglo XXI? Pues desde antes de iniciar el siglo XXI ya la idea de la gestión del talento humano había iniciado. Eso, dámosle que a finales del siglo XX se entendió la necesidad de diferenciar y visibilizar las personas que están en una institución, un establecimiento educativo, no como simples recursos para producir, sino que también ellos no solo coadyuvan a que la organización alcance sus fines, sino que ellos mismos pueden generar cosas sobre la institución que hace que la institución se actualice, se mejore. Eso está visto desde antes y lo podemos ver desde muchos puntos de vista o visiones. Eh, Entender esa realidad y esa importancia, perdón que me molestó la vista acá, entender esa realidad es lo que hace que en el siglo XXI sea más fuerte, porque primero cambiamos a un modelo social, por así decirlo, diferente, donde los jóvenes maduran de maneras distintas a los que maduraban los jóvenes de nosotros y lastimosamente los que los educamos somos adultos que no compartimos sus modos de visión, sus modos de entender. Si nosotros como que digamos los líderes de la gestión, de la dirección de una organización educativa, no estamos atentos a que todos los componentes de los que es nuestro talento humano con, correspondiente para lograr el fin de nuestra organización y dejamos que estos se desvíen dentro de la visión de la realidad del siglo XXI, no alcanzaremos metas, no creceremos, no alcanzaremos eh, eh, lo que llaman acá en Colombia un mejoramiento continuado para la organización. Profe, refiriéndonos al bienestar organizacional, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente la gerencia educativa en relación con esto? Bueno, la crisis socioemocional de los maestros por encima de la crisis socioemocional de los estudiantes. Nuestros maestros, como les decía ahorita, fuimos criados, la mayoría, e inclusive hasta los más jóvenes, bajo modelos sociales diferentes, modelos rígidos, modelos predictistas, modelos causa-efecto predecibles. Ahorita estamos en modelos que no corresponden a eso, modelos de valores de alta obediencia, modelos de valores de acatamiento. Nuestra sociedad condujo a que nuestros niños vivieran en modelos de no acatamiento, modelos transgresores, eh, modelos de no me importa la predicción, modelos sin futuros. Y si no entendemos esa realidad y queremos que esa realidad se convierta en la realidad que nosotros vivimos hace 20 años, 30 años, 40 años, que son los maestros que todavía están activos, en vez de decir, esta realidad es esta, nosotros tenemos cómo adaptarnos a esta realidad, pero transformando a esos que viven la realidad para que no vayan hacia estados de pérdida de sus talentos. Entonces, esa es la parte importante, estar atento a no desviarnos del fin hacia donde apuntamos. Ok, profe. Entonces, por acá nos queda una pregunta relacionada con esta temática
del liderazgo en el siglo XXI y acá nos enuncia desde su experiencia qué estrategias puede implementar de liderazgo en las instituciones educativas. Mm. Pero ahí sí es una cosa bastante grande la pregunta, porque las estrategias deben apuntar a tener primero un equipo de gestión, de dirección y de ejecución de nuestra organización hacia entender la realidad del momento histórico de nuestros jóvenes a los que atendemos, que al final de cuentas, aunque no son nuestro producto, porque ellos no son nuestro producto, son la prueba de nuestra gestión. Al ser ellos la prueba de nuestra gestión y nosotros no estar atentos a que sus componentes no se alineen dentro de una realidad del buen ser o de lo que es el ser humano autónomo capaz de ser proactivo dentro de una sociedad, eh, perdemos nuestro fin organizacional. Desde mi perspectiva, las mejores acciones, primero, consolidar un equipo de gestión para que entienda esta visión del siglo XXI con respecto a la gestión del talento humano, que lo entienda por encima de las formas y que entienda que al igual que nuestros jóvenes, nuestro sistema de gestión tiene que adaptarse a estas realidades. Acciones concretas no te las podría decir porque tocaría pensarlas a partir de ahora que me haces la pregunta. Yo personalmente en estos momentos, en mi escuela, el establecimiento educativo que tengo a cargo, estamos en una transformación, una resignificación de lo que nosotros llamamos el PEI. Lo hicimos ya en lo que es la visión documental y ahora nos toca hacer la visión de la gestión del talento humano. Y estamos reestructurando la visión del grupo directivo para visionarnos desde la perspectiva del liderazgo en, en organizaciones de talento humano. Y igualmente proyectando que esto se extienda no solo a la gestión del grupo directivo, se extienda a los maestros, se extienda a toda parte de la escuela, inclusive los estudiantes. Si lográramos que nuestros estudiantes transformaran su forma de hacer las cosas, de esperar recibir, a, a esperar transformar ellos desde la perspectiva de lo que tienen, ellos serían gestores de su propio destino, gestores de su propia vida, ¿sí? Eso aunado con el hecho de que estamos trabajando también con la transformación de nuestro modelo educativo hacia un modelo que entienda el contexto desde la visión de que el contexto mismo nos alimenta, tanto a los que somos los gestores de la organización, así como a aquellos sobre los cuales actuamos, donde vamos a ver reflejado nuestro trabajo y nuestra misión, que son los estudiantes. Y si miramos el siglo XXI, es un siglo donde lo contextual está por encima de lo normativo y inclusive lo normativo está empezando a adaptarse a lo contextual plenamente. Y es una realidad que hay que asumirla y trasladarla hacia lo que son las escuelas para encontrar personas capaces no solo de adaptarse, sino de adaptarse bien y de ayudar a construir sociedades más justas, más apegadas a la vida, que se jueguen por la vida. Profe, lo que usted mencionaba me llama bastante la atención que usted dice que los estudiantes no son un producto institucional. Generalmente cuando uno escucha hablar a los dirigentes educativos, ellos se refieren a los estudiantes como productos institucionales. Entonces, eso llama bastante la atención y es una postura crítica que siempre he tenido al respecto, porque hablar de un estudiante como un producto institucional se refiere o hace incidencia al capitalismo agresivo, es decir, que estamos preparando
personas meramente consumistas. Con respecto a eso, ¿usted qué piensa? Pues como tú dices, yo te menciono, la realidad es que ningún ser humano es producto de un solo contexto. Nuestros estudiantes transcurren en la escuela 6 horas, a lo más, y el resto de las 24, póngale 8 durmiendo, le quedan 12, y esas 12 no le afectan en su vida durante el transcurso que duren en la escuela. Sí, la escuela es un elemento importante para lastimosamente voy a utilizar esta palabra que no me gusta, para el adoctrinamiento del ciudadano, que es gran parte lo que a trasfondo tiene el currículo. Pero una escuela que no solo adoctrine las componentes buenas, o sea, de lo que es el buen ciudadano, que adoctrine hacia la visión de un mundo pluralista, que adoctrine hacia la visión de un mundo donde el bienestar de los demás también es importante junto con el mío, es interesante. Y es importante entender que solamente afectaremos una parte de ese ser humano, de los miles que tenemos durante el tránsito. Aparte de que tiene 6 horas, va a estar en bachillerato, puede estar con muchos profesores que son, cada uno será un contexto diferente, una visión de vista diferente. Si lográramos que todos nuestros profes tuvieran en sus diferencias formas de orientar hacia caminos similares, podría decirse que se lograría una orientación bien dirigida hacia que ese ser humano tuviera una gran influencia de la escuela. Pero si miramos y tenemos un mundo donde nuestros maestros, cada uno es disperso, cada uno visualiza los mundos diferentes, la orientación es diferente, sales de la escuela, entras al barrio donde te muestra el consumismo de una manera diferente al que tú ahorita mencionaste y te muestra la televisión y los medios el consumismo de la manera en como tú lo mencionaste y llegas a tu escuela, a tu casa, donde el consumismo es otra visión diferente. ¿Cuántos contextos vivió? ¿Cuál de esos tiene más influencia en ese ser humano? ¿Sí? La escuela probablemente no es la más fuerte. Por lo tanto, ese producto que tenemos nosotros al final de nuestro transcurrir o del transcurrir de nosotros, dije producto, esa persona que al final de transcurrir esos años con nosotros y termina siendo entregado a la sociedad como formado académicamente por la escuela, no se le puede quitar lo que vivió por fuera de la escuela como ser humano, porque nosotros no afectamos a la sociedad sino a través de ellos y lo que logremos nosotros impartir en ellos. No son productos nuestros plenamente, hemos influido en ellos y eso es una realidad que hay que entender. Si pudiéramos influir de mejor manera y de mayor manera, podríamos llegar a pensar esa persona, ese estilo, esos valores, esa construcción de ese ser humano es en gran manera debido a la alta influencia que como escuela tenemos sobre él. Pero aún así, no es plenamente nuestro. Profe, como última pregunta, un bonus aquí. Y esta pregunta está más orientada hacia el uso de la inteligencia artificial en los contextos educativos. Entonces, por acá le planteo, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones en la gerencia educativa y la ética de los algoritmos? Bueno, son preguntas que son lejanas a lo que nosotros tenemos acá. Pero miremos para qué se utiliza la inteligencia artificial en este momento en el contexto educativo. Eh, pues en mi contexto, el que tengo en la actualidad, el uso de ella es bastante limitado, es corto. Estamos entrando a incluirla como una herramienta que ayuda a los maestros a construirse, a renovarse y que facilitaría en gran manera eso que te digo yo, de lograr maestros que estén actualizados a una realidad contextual del mundo, de este mundo nuevo mundo moderno, del mundo de la sociedad líquida, como dice Bowman.
Pero en esencia, nuestros estudiantes y muchos de los que hacen uso de la inteligencia artificial la utilizan desde el punto de vista de generar cosas, la inteligencia artificial generativa. Y como le decía yo a alguien analizando alguna situación, la inteligencia artificial generativa no te genera cosas nuevas, te va a generar cosas bajo los parámetros que tú lo orientes. O sea, es decir, todavía es orientada dependiendo de ti. Ahora, si tú me dices la ética, ¿cómo fue que me dijiste? La ética de la IA es la de los ética algoritmos. de los algoritmos. Miramos que ese algoritmo, del cual no conocemos su ética, porque son construidos por personas que nunca nos darán acceso a su visión y nos presentarán una visión de lo que ellos quieran decirnos para que comercialmente sea válida y aceptable y comprable. Lo mucho que puedo yo decirte es que poder administrarla desde la perspectiva de mi ética o de la ética organizacional encajarían en que esas generaciones a través de ella se parecieran mucho a lo que nosotros queremos. Y eso ocasionaría que pudiéramos tener mucha armonía en cuanto a lo que necesitaríamos y que de paso nos generaría muchas facilidades en el orden de algunas cosas. Pero depende de quién sea el generador de las cosas, depende de la ética con la cual se visualice. Y para que una organización utilice esa ética y esa visión tiene que estar consolidada desde sus principios, sus valores propios para el fin de su organización, no solamente dependiendo de los valores propios y fines de cada ser humano que están ahí. Sigue siendo importante lo que es la fortaleza de la institución, la fortaleza de la organización por encima de las personas, de los talentos humanos que ella la hacen que evolucione. Los talentos humanos somos prescindibles. Eso es una realidad. Por ende, para que la institucionalidad sea fuerte, los valores de la institucionalidad deben ser consecuentemente fuertes, aunque ellos mismos son construidos a partir de los talentos humanos que estuvieron ahí. Y se convierte en una cinta de Moebius, esa cosa. Bueno, profe, muchas gracias. Eso era todo con respecto a las preguntas que le tenía. Gracias por su tiempo, por su conocimiento. Entonces, Gracias a ti, Ronald, por esto, por hacerme hablar de cosas que solo la pienso y no tengo a veces con quién compartirla. Bendiciones. vale, profe, muchas gracias. Y Bendiciones. siempre a tus órdenes. Ya tienes mi número y todo lo demás. Perfecto, profe. Profe.